Bienvenido gente, ¿cómo están? A este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureano Loturco, tengo 39 años, soy argentino, vivo hace casi 2 años en Miami. Me desempeño actualmente como vendedor en un dealer de carros usados. También estoy haciendo el trabajo de BDC y desde hace un poco más de 6 meses me dedico también a la financiación de carros, o sea, me desempeño como financista. Eso me fue llevando de la mano a conocer un poco más sobre crédito personal, por un lado, y por el otro, sentí que tenía que conocer un poco más de este tema, porque notaba que más del 50% de los clientes no podíamos venderle un carro porque tenían un mal crédito y realmente la gente se iba frustrada. Entonces, de ahí en más me di cuenta que tenía que aprender sobre el crédito. Y a medida que fui aprendiendo del crédito me di cuenta la importancia que tiene aquí en Estados Unidos. Es una forma de medir tu nivel de responsabilidad crediticia o financiera en este país, en un país muy capitalista. Entonces me pareció que era muy importante conocer del tema de crédito. Entonces una cosa me fue llevando a la otra y me dedico actualmente a la reparación de crédito. Comencé con mi crédito personal para poder realmente hablar sobre el tema desde un lado más desde la experiencia, y de ahí en más me pareció que era algo que podía ayudar a la gente a no solo conseguir un carro, porque tener un buen crédito no solo te ayuda a poder financiar, no solo que te digan que sí o que no a la aprobación de un carro, sino que con buenos términos, o sea, con un interés conveniente, con un down payment bajo, también para la compra de una propiedad. También es importante para el precio de un seguro de un carro, también baja muchísimo. También a la hora de solicitar crédito de negocio, que es otro tema que hablamos en mi canal, que para solicitar crédito de negocio 0% de interés nos apalancamos del crédito personal. Y también al momento de rentar una propiedad también te chequean el crédito. Entonces es un factor muy importante que tengas un muy buen crédito si vas a vivir en Estados Unidos. Así que luego de esa introducción, hoy vengo a traerles un tema muy importante, tal vez uno de los temas más importantes relacionados al crédito personal, porque esta va a ser como la columna vertebral del crédito personal. Y vamos a hablar de los 5 factores que colaboran, contribuyen o en conjunto elaboran el score credit, o sea, por ende, tu crédito personal. Vamos a comenzar con uno de los 5 factores que componen este credit score, este crédito personal. Imagínense básicamente un gráfico de torta circular con el 100%. El 35%, o sea, el factor más importante de los 5, es el historial de pago. Es el factor más importante que miran los bancos, que es cómo venís pagando tus tarjetas de crédito, préstamo, lo que sea que estés pagando, es cómo lo venís pagando, si realmente en algún momento te atrasaste en la fecha de pago o no. Ese es el factor más importante. Tienen que tener mucho cuidado, es el primero que tienen que cuidar, es no saltearse nunca una fecha de pago. Eso sería como la mala palabra del crédito personal, es no pagar en tiempo y forma la tarjeta de crédito. Después podemos contar un poco de qué metodologías, qué formas podemos utilizar para que esto no nos suceda, pero quiero que se queden básicamente con esto. El historial de pago, o sea, no saltearse ninguna fecha de pago, es la parte más importante y se lleva el 35% de tu crédito personal. El segundo factor más importante, llevándose el 30% de todo este gráfico de torta, de este 100%, es la utilización de la tarjeta. Y en este caso, quiero poner un paréntesis, yo personalmente justamente mi crédito estaba en 680, 690 y básicamente me estaba bajando muchísimo el puntaje justamente por la utilización. ¿Qué es la utilización? La utilización es cuánto dinero del límite total que tenés de crédito estás utilizando. Ejemplo, si tenés una tarjeta de $1,000 y al momento de la fecha de corte, que es algo que también voy a tener que hacerles un video aparte, que una cosa es la fecha de corte y otra cosa es la fecha de vencimiento o de pago. Hay que tener mucho cuidado
porque sé que muchos de ustedes están pagando mal su tarjeta de crédito. La utilización es, si yo tengo una tarjeta de $1000 y al momento del corte de la tarjeta que yo debo pagarlo, tengo una utilización de $800, yo estoy utilizando el 80% de mi crédito, y eso realmente está visto muy mal por los bancos. Se suma cada parte individual y se hace una suma total. Por ejemplo, si yo tengo 3 tarjetas de 1000, mi límite total es de 3000, pero es conveniente tener baja utilización en cada tarjeta o el préstamo, lo que sea, cada tarjeta individualmente que esté con poca utilización, y la suma total de todo el crédito también esté por debajo. ¿Cuál es el porcentaje ideal? En todos lados dicen que por debajo del 30%, o sea, si yo tengo un crédito total de $1000, debería estar por debajo de los $300. Eso sería como óptimo, que es lo que todo el mundo dice, pero en base a mi experiencia, en base a lo que he aprendido y demás, los mejores resultados están por debajo del 10% de la utilización. O sea, volvemos al mismo ejemplo, si yo tengo una tarjeta de $1000, al momento de la fecha de corte, yo tengo que estar por debajo de $100 para que el banco me vea como ideal. Así que recuerden, en cada tarjeta individualmente tenemos que estar idealmente por debajo del 10%, óptimo por debajo del 30%, pero lo ideal sería por debajo del 10%. Tercer factor más importante, y se lleva el 15% del total del 100%, y es la edad de tu crédito. La edad de tu crédito se compone de la suma de tus cuentas, de tus tarjetas de crédito, de tu préstamo, cuánta antigüedad, cuánto tiempo tiene tu crédito como crédito total, crédito completo, ya sea tarjeta de crédito, préstamos, líneas de crédito, lo que sea. Mientras más tiempo, más antigüedad tengas en tu crédito, es mucho mejor. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene cuentas de banco, préstamos, carros pagos hace 20 años que una persona como yo, por ejemplo, que tengo una antigüedad solo de 2 años, y peor aún si tenés de menos de 6 meses. De hecho, de 6 meses hacia atrás directamente ni siquiera se considera antigüedad, y ni siquiera tenés un score credit, ni siquiera Fico o Vantage te puede dar como un estimativo de cuál es tu score credit, porque todavía es muy reciente. Así que el 15%, que sería el tercer puesto más importante, es la antigüedad de crédito. Esto se va a componer de cuentas, de préstamos, lo conjunto completo. Por eso haré otro video específico de esto. Es muy importante que si ustedes en su crédito tienen alguna cuenta de banco que les haya quedado con mucha antigüedad, que tiene muchos años, o una tarjeta de crédito y no la utilizan, es muy importante que no la cierren, porque tal vez esa cuenta que viene abierta del año 1995 les pesa muchísimo sobre su crédito al momento de mirarlo como antigüedad. Entonces, si ustedes cerraran esa cuenta porque no, el mantenimiento de $20 anuales, tal vez a la larga le están haciendo mucho más daño a su crédito, porque están quitando una cuenta que le estaba sumando mucho en la antigüedad de crédito. Entonces es muy importante no cerrar nunca ninguna cuenta, ninguna tarjeta, porque eso compone en su totalidad la antigüedad de su crédito. El cuarto punto más importante, y se lleva el 10% de este gráfico de 100%, es la mezcla de activos financieros. O sea, ¿a qué es lo que voy? A los bancos les gusta mucho más que tengas una diversidad de activos financieros. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener una sola tarjeta de crédito que tener 5 tarjetas de crédito, 2 préstamos de la cual uno ya está pago, otro está abierto, un carro pago, una casa paga. O sea, mientras más diversificado, más mezclas tengamos nosotros en el crédito, el banco lo va a ver mejor. ¿Por qué lo ve mejor? ¿Cuál es el criterio que usa? Se da cuenta que no solo somos responsables con los otros factores que le expliqué, de la antigüedad, del historial de pago, la utilización, sino también se dan cuenta de que este tipo sabe utilizar realmente el crédito, porque se mueve bien con todos los activos financieros, porque también cada activo financiero funciona distinto. No es lo mismo una tarjeta de crédito que una línea de crédito, que un préstamo,
que pagar un carro, que pagar una hipoteca. Todo tiene un funcionamiento distinto. Entonces, si ven que en tu crédito tenés una buena mezcla, eso al banco le gusta porque dice, este es un tipo todoterreno, porque realmente se maneja muy bien con todo tipo de activo financiero. Así que es el cuarto punto más importante, con el 10%. Quinto factor y último, que se lleva el último 10%, con eso sumaríamos 35, 30, 15, 10 y 10, estaríamos sumando el 100%, es nuevas cuentas, o también se suele llamar nuevo crédito, y ahí entran los hard inquiry. O sea, mientras menos jalones, menos hard inquiry tengamos, mejor va a ser visto para el banco. O sea, al banco no le gusta que una persona esté aplicando todo el tiempo. De hecho, yo en mi experiencia trabajando en dealer lo vemos, que cuando vos corres un crédito, ves el crédito de una persona, ves un montón de jalones de crédito, ves un montón de hard inquiry, te das cuenta de este tipo está desesperado, está aplicando por todos lados. Y bueno, eso del lado de la venta de carros, pero del lado de al momento del banco darte una tarjeta de crédito, un préstamo, ven que estuviste pidiendo, solicitando en todos lados y encima te lo estuvieron negando, es muy probable que te lo nieguen. Así que el 10% restante es los hard inquiry o las nuevas cuentas. A los bancos no les gustan que en los últimos 6 meses, o más conveniente en el último año, tengas más de 3 o 4 hard inquiry. Los únicos hard inquiry que podés llegar a tener abiertos, que esto voy a hacer un video también en profundidad, van a ser activos financieros o cuentas que estén abiertas actualmente. ¿A qué voy con esto? Si vos abrís una cuenta de banco en Bank of America, te la aprueban, ese hard inquiry te va a quedar marcado porque te la aprobaron. No es conveniente cerrarlo porque ese hard inquiry va de la mano a una aprobación, que está todo bien, si bien sigue siendo un hard inquiry, pero está todo bien porque te dejaron una marca en tu crédito, pero te lo aceptaron. El problema es cuando te queda esa marca y te lo rechazan, te lo niegan. Y ahí es cuando entra la gente a cada vez aplicar más, y cuando se dan cuenta tenés 15, 20 o 30 aplicaciones en los últimos 6 meses. Eso no se ve bien, es como en el medio de un boliche, un chabón mamado, que vos lo ves que va rebotando con todas las pibas, va, se chamulla una, lo rebotan, y vos desde la barra mirando al borracho cómo va rebotando. Realmente no queda bien, a los ojos del banco lo ven como una persona desesperada y eso no está bueno. Así que, gente, los dejo con este video. Esos son los 5 factores que componen el crédito personal. Son los más importantes, de más importante a menos importante, pero eso es la totalidad para tener un buen crédito personal. Y después de 2 años de experiencia en el dealer, me fui dando cuenta cómo la mayoría de las personas se encuentran más de la mitad de tabla con respecto al crédito. Recuerden que el crédito se mide, ya hablamos en otros videos de FICO y Vantage, entre 300 a 850. La mayoría de la población hoy en Estados Unidos, y pongo un paréntesis, si bien esto puede ir variando, porque también las economías tienen alzas y bajas. Por ejemplo, después de la pandemia, la gente quedó muy golpeada con su crédito porque quedó endeudada, no supo manejar un montón de cuentas. Si bien los gobiernos salieron con muchas ayudas, después de la pandemia, después del 2020, hubo mucha gente que empeoró su crédito. No quiero que sean ustedes parte de esas personas. El 50% de la población en Estados Unidos se encuentra en el crédito entre 650 y 750, que sería un medio pelo. Yo realmente hoy actualmente me encuentro ahí. Después tenés un 20% que se encuentra de 750 a 850 y el restante de la población está de 650 para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mitad de la población está en la mitad de tabla, de la otra mitad, más de la mitad, el 70% está de mitad de tabla para abajo, y de esa mitad que hablábamos, solo el 30% está de la mitad de tabla para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la mayoría de personas que viven en Estados Unidos tienen peor crédito que mejor crédito. Este análisis realmente sí lo puedo ver porque lo veo todos los días, y de hecho hice un estudio comparando año a año. Si bien esto también tiene que ver con el nicho, con el tipo de clientes que tenemos en nuestro dealer, porque estoy hablando de los créditos que veo yo. Obviamente no es lo mismo trabajar en Prestige, que se venden Ferraris y Lamborghinis, que trabajar en un dealer de carros usados como trabajo yo en Hollywood, que vendemos carros entre $10,000 a $30,000. El perfil de cliente, el nicho es distinto, entonces
Hay que tomar con pinzas este dato, pero sí confirma lo que dicen los datos económicos, que la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos, porque esto tiene que ver mucho con la cultura financiera, por eso traigo estos videos, está de la mitad de tabla para abajo. Así que simplemente este era un dato de color para sumarlo a su información.